Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta emisión de Vivir Más y Mejor, después de, bueno, un breve paréntesis que nos tomamos la semana pasada, no por decisión nuestra, sino por las inclemencias del tiempo que nos hicieron retener en Trelew el mismo día, el día después que volvíamos de la entrega de los premios Ballena, el premio más importante de la Patagonia Argentina, un premio que está en vías ahora en estos días de ser, digamos, reconocido por la Cámara de Senadores de la Nación como de interés nacional. Y bueno, me gustaría que usted cuente su experiencia, porque ganó. No, bueno, mi experiencia fue nada más que pura emoción, porque vos sabés que mi mundo no es el mundo del periodismo, sino, como bien lo dije en esa oportunidad, mi mundo es un quirófano y esto es un regalo circunstancial. Entonces, la alegría fue muy importante de conseguir un premio para el Hospital Alemán en una función distinta a la que es puramente médica. Sí, pero bueno, el discurso en la premiación fue realmente interesante porque aludiste a algo que tenía que ver la relación, y esto creo que es en todos los órdenes de la vida, que es, ahí estamos viendo las fotos en la premiación, porque el doctor Gori también ha sido elegido, le han dado un premio a revelación periodística masculina, y el discurso realmente me pareció muy acertado porque tenía que ver con la comunicación y la verdad. Y bueno, y no se suele hablar demasiado de ese tema. Entonces, mis felicitaciones, digamos, a usted, al doctor McCormack, al Hospital Alemán, que se llevó una mención de honor por mejor presentación y mejor producción integral. Bueno, eso también participa usted en eso. Sí, bueno, humildemente. Pero realmente fue una satisfacción muy grande porque me parece que esto está hecho como reza en la apertura, con responsabilidad, con dedicación, con esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, haber logrado a tan poco tiempo empezar este reconocimiento habla bien de que esa idea que tuviste hace algunos años se está materializando. Bueno, muchas gracias. Yo por mi lado, pero muy contento, muy satisfecho, por supuesto. Más allá de los inconvenientes del tiempo. Bueno, esos son detalles. Ese es otro detalle. Son detalles. Hoy vamos a desarrollar un tema realmente interesante, complejo, muy difícil. Entonces vamos a tratar de simplificarlo mucho para que la gente lo pueda entender. El tema es de hemato-oncología. Vos sabés que la hematología en general es una rama de la clínica, de la medicina interna, que estudia la sangre. Y dentro de la hematología hay otra rama más chiquitita, que es la hemato-oncología, o sea, que estudia los tumores que pueden provenir de las células hemáticas. Básicamente, yo voy a hacer una introducción muy chiquita, así empezamos con nuestro invitado especial. La sangre tiene 4 elementos. Uno que son los leucocitos, que es un tipo de glóbulo blanco, encargado a defendernos de las infecciones y otras cosas más. Los linfocitos, que son los encargados de producir la inmunidad de nuestro cuerpo. Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, son esos que nos dan el color rojo de la sangre, que son como bolsitas llenas de hemoglobina, que cuando pasan por el pulmón se cargan de oxígeno y después siguen por la sangre y le dan el oxígeno al resto de los tejidos. Y por último, las plaquetas, que son como si fueran baldosas pequeñas, que cuando nos cortamos se ponen una encima de la otra y evita que nos desangremos. Esto es una simplificación terrible, porque la hematología es de una complejidad enorme. Y entonces vamos a ver de todas estas células, cómo se van originando los tumores hematológicos. Y para eso, bueno, tenemos un invitado especial, que es un hombre joven. Ustedes saben que yo tengo predilección
por el médico joven, estoy hablando de un casi cincuentón, un 40 y pico cincuentón, que son tipos de mucha pasión, mucha fuerza, se dedican mucho y además con el invitado especial yo tengo un afecto muy particular. Vamos entonces a la mesa. Bien, le queremos mandar, esto nos ocurrió cuando arribábamos al hotel donde se hizo la premiación y habla de cómo llega el programa, en este caso a una de las provincias más australes de la Argentina. María José Pasos, una de las encargadas del turismo del hotel, se atiende con el doctor Javish. Y cuando entré me dijo, usted no es... Sí, nosotros somos los que hacemos vivir más y mejor. Mándele un saludo al doctor Javish. Bueno, nosotros te vamos a devolver ese saludo a vos. Así que María José, si lo estás viendo, no pudo ser el lunes pasado, es este lunes. Para vos y para todos los chubutenses, un fuerte abrazo. Nos vamos a la mesa con Lucas McCormack. Te quería hacer un pequeño agregado. ¿Lo viste, Lucas? Lucas improvisa. Hizo todo el programa acá. Yo creo que está tomando ciertas características que después tendríamos que comentar. ¿Le parece? Sí, creo que sí. Bien, nos vamos a la mesa con el invitado y el doctor Lucas McCormack. Con los premios arriba de la mesa, tanto la mención de honor para la gente de marketing y para el directorio del hospital, como el premio Ballenas, que fue en dos aspectos, uno a mejor programa en salud y otro a revelación periodística. Espero que usted alguna vez, que me dijeron que anduvo dando órdenes acá, usted es un capanga, nosotros no estamos y usted... Bueno, sí, muy bien, muy bien. Imagino me representaron muy bien allá en Chubut. Estamos perdiendo mucho tiempo. Sí, bueno, empecemos. Arrancamos con el invitado de hoy. El invitado de hoy es, además de ser un amigo, tiene una trayectoria en el hospital muy larga. Compartimos piso dentro del hospital, él está dentro del edificio, está casi pared por medio con la oficina del doctor Gori. Es Gonzalo Garate, que hizo 2 residencias, hizo medicina interna, hizo hematología y hoy en día, desde hace ya algunos años, es el jefe de hematología del Hospital Alemán y se dedica a oncología de tumores líquidos, ¿no? ¿Cómo es esto? Es uno cuando tiene un problema con los tumores líquidos, va al hematólogo, va al oncólogo, va al hemato-oncólogo. ¿Cómo se genera tu especialidad? Líquidos, o sea, de la sangre. Exactamente, de la sangre. Bueno, gracias por la invitación, primero que nada, y por la oportunidad de poder hacer esta salvedad entre líquido y sólido. Tiene que ver un poco para distinguir lo que son los tumores sólidos en sí mismos, que por ejemplo sería el cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, de los originados en el tejido hematopoyético, originado en la médula ósea, que por ser un órgano líquido hace esta diferencia entre líquido y sólido. Y esto comprenden todas las neoplasias que derivan del tejido hematolinfoide, que son las leucemias, linfomas, mielodisplasias, mieloma. De ahí entonces un poco el origen de líquido y sólido. ¿Que son tumores frecuentes esos? Hoy vamos a poner el título del programa, hoy vamos a hablar de linfomas, ¿no? Esa es la idea. Los linfomas, ¿qué son y si son verdaderamente tan frecuentes como uno cree? En primer lugar, respecto de la frecuencia, los linfomas serían, digamos, si tomamos a todos los tumores... Son los tumores que se originan de los linfocitos. Exactamente. Son los tumores que se originan de los linfocitos, que son las segundas células que dije, sí. Las leucemias de los leucocitos y los otros tumores. Para la gente, ¿no es cierto? Y el tejido hematopoyético, para que la señora y el señor que nos escucha, es el tejido de la médula ósea, es el caracú. La señora sabe lo que es el caracú. El caracú es el que produce las células de la sangre. Cuando ese caracú se enferma, empezá, seguí. Exactamente.
tomo esta excelente introducción y explicación metafórica del doctor, muy buena, porque es realmente así, digamos. Las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los linfocitos, los glóbulos blancos en general, se originan en la médula ósea, de ahí viajan a los ganglios linfáticos que están en todo el cuerpo, y el proceso de malignización o generación de un linfoma ocurre en el ganglio, ¿no es cierto? Entonces eso da lugar a los linfomas, que son tumores de los ganglios. De cualquier ganglio del cuerpo. De cualquier ganglio. Pueden ser enfermedades localizadas, pueden ser generalizadas, es decir, que comprometan uno o más áreas ganglionares, y hay de distintos tipos, ¿no es cierto? Se los divide groseramente en dos tipos de linfomas. Están los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin, ¿no es cierto? Son enfermedades en cuanto a su pronóstico, tratamiento, diagnóstico, totalmente diferentes. En general, se dice que es mucho más común en el adulto los linfomas no Hodgkin, ¿no es cierto?, que los linfomas de Hodgkin. ¿Por qué se producen? De los factores predisponentes que conocemos de los linfomas en los dos grupos, siempre se habla de los estados de inmunodeficiencia. Por ejemplo, es común escuchar esto en pacientes que han recibido un trasplante y por lo tanto reciben terapia inmunosupresora, que tienen más predisposición a hacer estos linfomas. Pacientes con el virus de HIV, por ejemplo, también es un grupo de riesgo muy importante, pero en la gran mayoría de los pacientes no hay un factor predisponente como sí puede ocurrir en otros tumores, ¿no es cierto? Entonces, hay poblaciones de riesgo que son particularmente estas que mencionaba, pero en la gran mayoría no hubo un factor predisponente, no hay un factor hereditario, como sí ocurre en otras enfermedades en los cuales uno por linaje tiende a hacer más prevención o más métodos de screening en familias. Para los linfomas esto no pasa. Hay algunas asociaciones con algunos virus, por ejemplo el virus de Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis, se sabe que es un virus que predispone. ¿Son comunes esos virus? Y bueno, son virus en los cuales la gran mayoría de los adultos estuvimos expuestos alguna vez en la vida, y queda controlado por el sistema inmune, y por algún desajuste con el sistema inmunológico este virus toma el control ganglionar, por decirlo de alguna manera, y puede provocar el desarrollo de un linfoma. Así que sí, otro virus, por ejemplo, que predispone a estos es el virus de la hepatitis C, ¿no es cierto? Algunos tipos particulares de linfoma predisponen a esto. El HIV también, hay cierta asociación, sí, ¿no? Dijo, sí, el HIV desde ya. Y otro patógeno bastante común que se asocia a linfoma particularmente de estómago es el Helicobacter pylori, agente causal de úlceras y de gastritis. Se sabe que predispone a un tipo particular de linfoma, que es el linfoma Malt gástrico. Tal es así que erradicando esta bacteria con antibióticos se puede lograr una remisión y cura del linfoma de estómago. O sea que esta asociación con gérmenes, con virus, con bacterias existe. Tanto en chicos como en adultos, ¿no? Tanto en niños como en adultos, sí. Lo cierto es que la verdad es que en la gran mayoría de los casos no hay un agente causal, viral, al cual yo tengo que ir a erradicar para lograr una cura o una remisión de la enfermedad. En la gran mayoría de los casos no encontramos un agente infeccioso causal, y hay otras actividades, por ejemplo, la exposición a ciertos químicos o radiación que puede predisponer a linfomas. Por ejemplo, pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia por otras enfermedades, es un efecto colateral tardío, una toxicidad tardía de estos tratamientos, el desarrollo de linfomas, ¿no es cierto? Entonces, es algo que también se ve. Gonzalo, y para que la gente entienda y ubique la enfermedad, porque todo el mundo conoce los ganglios, con los ganglios de la garganta, los ganglios de la nuca, de los piojos, todo, o en la ingle. ¿Cómo sería la forma de presentación de estas lesiones, de un linfoma? ¿Puede ser un ganglio aislado o son ganglios por todos lados? ¿Cómo es lo más frecuente de ver? La verdad que es una enfermedad bastante polimorfa, o digamos que se presenta de distintas maneras. Lo más común cuando uno piensa en linfomas es esperar ver o palparse un ganglio agrandado, o sea en el cuello, en la ingle, en la axila.
pero también tienen otras manifestaciones clínicas que es lo que llamamos síntomas constitucionales. Por ejemplo, pacientes que vienen con pérdida de peso, sudoración vespertina. Es una sudoración muy particular porque uno tiene que cambiarse la ropa porque se empapa, ¿sí? Y fiebre, por ahí fiebre de origen desconocido a veces la tumoral. fiebre. Exactamente. Claro. Por ejemplo, nosotros en la pesquisa, en la sospecha de un paciente que si puede tener síntomas asociados a un linfoma, es si la fiebre es vespertina, si la sudoración también tiene ese patrón de la tarde o de la noche. Eso orienta mucho a que pueda tratarse de un linfoma en algún paciente que no tenga ganglios palpables, ¿no es cierto? ¿Dolor? ¿Hay dolor en general o no? Lo que duele es, digamos, según la localización de los ganglios agrandados o de la masa ganglionar, puede ocasionar dolor. Por ejemplo, esos linfomas o esas masas ganglionares muy voluminosas cerca de la columna. Pero ya es por volumen, que no por el, claro. Exactamente. Pero como concepto, si uno se toca un ganglio doloroso en la región del cuello, que es lo más frecuente, lo más probable es que sea una carie o que sea una angina, no que sea, o también puede llegar a ser un linfoma. Sí, está muy bien esa pregunta, porque una causa frecuente de agrandamiento ganglionar en el cuello son las anginas, son los problemas bucodentales, en la nuca los piojos, por ejemplo, la pediculosis. Pero el ganglio de un linfoma es bastante diferente a esto y el hematólogo tiene cierto entrenamiento en saber qué ganglio debe ir a una biopsia porque uno sospecha que es una enfermedad oncológica y cuál no lo es. Por ejemplo, los ganglios estos benignos que mencionabas vos por problemas bucodentales, generalmente son no mayores al milímetro, son de consistencia blanda y por ahí son múltiples. ¿Al centímetro o al milímetro? Perdón, al centímetro. En cambio... Son múltiples. Pueden ser múltiples. Nosotros llamamos eso micropoliadenopatía, es decir, muchos ganglios chiquitos. Blandos, ¿no es cierto? En general, el ganglio que contiene un linfoma es duro, único, más grande, ha crecido en poco tiempo y no hay una causa, una carie o algo que uno identifique como causa predisponente. Así que eso uno... creo que lo puede distinguir bien y hace muchas veces el diagnóstico precoz de esto, ¿no es cierto? Que el paciente nota eso y enseguida viene a la consulta. Gonzalo, ¿hombres y mujeres por igual o hay una diferencia en la frecuencia según el sexo o según el tumor o según el linfoma, ¿no? Algunos linfomas se dan más en varones. Lo que ocurre, Jorge, es que, digamos, la verdad es que la clasificación y la división de los linfomas, por ejemplo, en los no Hodgkin, creo que tenemos más de 30 o 40 variantes diferentes. Entonces, la verdad que adjudicar una mayor frecuencia a hombres o mujeres depende de qué tipo particular. Y hago esta aclaración de qué tantos subtipos diferentes hay, porque es muy importante hacer un correcto diagnóstico de esto, ya que cada uno tiene un pronóstico y un tratamiento ¿Esas diferencias son biomoleculares o son diferencias muy groseras? No, son diferencias que realmente requieren de un hematopatólogo que pueda diferenciar muy bien entre uno y otro. Y muchas veces, además de eso, hay que recurrir al diagnóstico molecular para verdaderamente certificar que se trata de uno y no de otro, ¿no es cierto? ¿Todos los centros tienen la posibilidad de estudiar bien a los linfomas desde el punto de vista biomolecular e histopatológico? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Y muchos centros lo que hacen es referir esas muestras a algún centro que tenga, tenga la posibilidad de hacer todas estas técnicas complejas de inmunomarcación y demás. De hecho, digamos, dentro de la patología y de los médicos que estudian las biopsias, es una subespecialidad diferente y no hay muchos en el país. De hecho. ¿Cómo andamos nosotros en el Hospital Alemán al respecto? No, tenemos mucha suerte en el hospital de contar con la doctora Erika Rojas Bilbao, que es un referente nacional y que nos ayuda muchísimo en la construcción muchas veces de los diagnósticos. Nosotros tenemos reuniones con ella semanales y la jorobamos bastante por teléfono porque muchas veces el diagnóstico final de lo que tiene un paciente es una conjunción entre la clínica y lo que ve ella al microscopio. Entonces, armar ese rompecabezas es muy interesante cuando podemos trabajar así en equipo. Sí. Algunas preguntas
Alicia Belgrano, dentro del tema de hoy está la leucemia, felicitaciones por el premio. Romina de Flores, muy buen programa, que abarca la hematología en general. Jimena de San Martín, felicitaciones por los premios. Existen varios tipos de linfomas, tratamiento siempre es quirúrgico. Leucemia es el programa que viene, ya nos organizamos Sí, así. sí. Para Leucemia darle lo foco. vamos a hablar, no tenemos tiempo. Claro. ¿Qué abarca la hematología? Preguntaba Romina. Son todas las enfermedades de la sangre. Esto es toda enfermedad que involucre glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ya sea benignas o no, como lo que estamos hablando ahora. Hoy por hoy tocó hablar de linfomas, que es el tumor hematológico más común que hay. Del total de los tumores y de las enfermedades oncológicas sería que ocupan un 20 a un 30% del total, o sea que no son muy comunes. Pero, como decíamos previamente, sí conviene saber bien de qué se trata, referir la biopsia a un centro especializado para poder hacer un correcto diagnóstico es fundamental. ¿La herencia genética de un papá, un hermano, alguien que tuvo linfoma, impacta eso? Dijo que no. Dijo que no. ¿No? En general no. No hay nada No, de... hay familias que sí tienen, por ejemplo, para el linfoma de Hodgkin sí se sabe que hay familias con mayor predisposición y uno encuentra quizás padre e hijos con descendencia que han repetido esto. Pero esto no lleva a que uno tenga que hacer un screening o tener controlado a esa persona porque tuvo a Y su tampoco es padre. algo que se pueda prevenir, digamos. Esto es algo que surge y no hay ninguna, más allá del control eventualmente de alguna infección viral o algo así. No. Gonzalo, hay una pregunta, una de las preguntas que hicieron, que creo que es muy importante para aclarar. Preguntan si los linfomas se operan todos. Sí. Así fue la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, casualmente no se opera ninguno, digamos. El rol de la cirugía para el linfoma es sacar el ganglio para analizarlo, o sea, para el diagnóstico, para la biopsia. Los linfomas tienen la particularidad de que son extremadamente sensibles a la quimioterapia. Quiere decir que con tratamiento quimioterápico e inmunoterápico como tenemos hoy, la tasa de respuestas que se logran es muy interesante, muy buena. En muchos casos con curaciones, en otros casos con remisiones prolongadas, de manera que el rol de la cirugía para el tratamiento de esta enfermedad prácticamente no existe, no aplica. Y respecto de los tratamientos, digamos, hablamos de que la mayoría de ellos responden muy bien a la quimioterapia. Y se usa quimioterapia, por ejemplo, a pesar de que muchas veces la enfermedad es localizada y uno dice, bueno, si el cirujano me sacó lo único que yo tenía, el problema está resuelto, ¿por qué tengo que hacer más tratamiento? Y es porque esto se concibe como una enfermedad general, sistémica, en donde quizás se sacó todo al intentar hacer la biopsia, pero siempre existe la posibilidad de que haya una enfermedad molecular o muy pequeña que uno no la pueda diagnosticar, y es ahí donde entra en juego el rol de la inmunoquimioterapia para esto, ¿no? Gonzalo, se me ocurrió una pregunta que creo que es interesante para la audiencia. ¿Es importante el diagnóstico precoz o como en otras enfermedades de tumores sólidos, mama, cuello, etcétera, o no es tan importante? Bueno, la verdad es que sí lo es, digamos. Una variable pronóstica para los pacientes lo determina qué tan extendida está la enfermedad, lo que nosotros llamamos estadificación, es decir, no es lo mismo un paciente que tenga una enfermedad localizada que tenga múltiple. Así que sí, está bien, es mejor en general tener un diagnóstico precoz. Si uno lo piensa en linfomas como el linfoma de Hodgkin, por ahí que tiene una respuesta tan buena a los tratamientos y una sobrevida superior al 80-90% en la gran mayoría de los casos, uno dice, bueno, si se retrasó para diagnosticar esto, pues muchas veces es complejo hacer ese diagnóstico, capaz que no influye tanto, pero en la gran mayoría de los casos la verdad es que sí, conviene hacer un diagnóstico precoz y avanzar rápido. A veces llegaron preguntas que te las dejamos para el programa que viene porque se nos está
acabando el tiempo. Raúl de Boedo, el mieloma es difícil de prever cuáles son los síntomas y tratamientos. Raquel de Almagro, cuáles son las expectativas de vida en estas enfermedades, leucemia, aplasia y linfoma. Roberto de Urquiza, muy interesante el programa, felicita por el premio. ¿Y cuándo se puede hablar del tema quirúrgico? Norma de la Paternal, la aplasia puede ser tratada a tiempo, ¿cuáles serían los tratamientos? Y Cintia de Rosario, la aplasia es transmisible, ¿cuáles son los síntomas? Muy buen programa y felicitaciones por el premio. Estamos casi al final. Estamos casi al final, ¿no es cierto? Le dejamos la pregunta. Una sola pregunta para redondear. ¿Se presenta de igual manera en chicos que en adultos? Sí, puede presentarse de la misma manera. En niños es con agrandamiento ganglionar. ¿Y la frecuencia ganglionar. también es la misma? No, entiendo que en los niños es menor que en los adultos, digamos. En los niños, por excelencia, la enfermedad oncohematológica más común es la leucemia, más que el linfoma. Tienen linfoma, pero es más común en los adultos. Perfecto. Sí. Gracias, Gonzalo. Sí, sí. Bueno, estamos... es un tema, como te darás cuenta, difícil. Arduo, porque la gente conoce muchos órganos, pero el caracú no lo conoce, y que casualmente es el que nos produce la sangre, nos produce todos los elementos de la sangre, y la sangre es un tejido. No es un vaso de agua, es un tejido como cualquier otro, nada más que es un tejido líquido, y por lo tanto está formado por células. Y esas células pueden sufrir un proceso degenerativo, un proceso tumoral, y de acuerdo a qué célula sea afectada, tendremos linfomas, leucemias, etcétera, que después nuestro querido amigo nos va a explicar sumamente bien. Yo creo que tenemos que hacer otros programas para que la gente se vaya enterando de qué es este problema de la hemato-oncología, que realmente es muy, pero muy complejo. Y creo que como mensaje, cuando tengan un ganglio inflamado, que no duele, que es duro, que no es de las características, como dijo Gonzalo, menores 1 centímetro, sino que son grandes, yo creo que ahí es ideal consultar al médico, al pediatra, no dudar, o eventualmente al hematólogo, ¿no? Bien, nos vamos, Gori. Nos vamos. Lo felicito, nuevamente. Bueno, yo a usted también. Revelación, usted, bueno. Revelación periodística, Gori. Un fenómeno. Bien, esto fue Vivir Más y Mejor, y bueno, y usted sabe, hecho con cariño, con afecto, y para que usted tenga lo más acabadamente posible y desde lo más llano la inteligibilidad de tipos que de esto entienden mucho, que son excelencia adentro de la medicina. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Vivir Más y Mejor. Pero recuerde, mañana a las 2 y el viernes 0:30 estamos en la repetición.